Gabriela Rodríguez. Gabriela Rodríguez es presidenta de la asociación Familias Presentes. Son familias que en realidad tienen a un ser querido, uno de los integrantes de su núcleo familiar, privado de libertad. En un país donde estamos, creo que, batiendo récords, ¿no? 3 millones y 15.000 privados de libertad. Bien, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y me Muchas parece gracias por la invitación. muy interesante tener la perspectiva de las familias, porque por lo general tenemos la perspectiva de cualquier institución que vela por los privados de derechos humanos, la perspectiva del ministerio, de las políticas públicas, pero a las familias solo se les menciona cuando ingresan droga, alguien. O sea, están vistas como un elemento o como un factor que, lejos de poder contener o sumar a alguna solución, están ahí como en el contexto, como parte del problema, sea porque de ahí salió el privado de libertad y porque ahí vuelve el privado, ¿no? Entonces me encanta que realmente podamos tener otra mirada. Bienvenida. Muchas gracias. Les agradecemos mucho el espacio. ¿Cómo funcionan? Bueno, nosotros somos efectivamente familiares de personas privadas de libertad, somos madres, padres, hermanas, hermanos, abuelos, algunos amigos, amigas. Y empezamos en este mes de agosto, está hace un año que empezamos a reunirnos. Hoy somos una asociación civil desde el mes de abril. ¿Cómo funcionamos? Nosotros tenemos nuestros órganos como asociación civil, una comisión directiva, una comisión fiscal, una asamblea general, por supuesto, pero también tenemos muchos espacios de socialización, de participación. A eso voy, ahí va. Exacto. Entonces nosotros tenemos un plenario mensual donde participamos los socios y discutimos y profundizamos sobre las acciones que vamos a estar llevando adelante, y un plenario mensual ampliado que le llamamos, que es un plenario a donde se van integrando nuevas familias y donde se van integrando también distintas personas de la sociedad que no tienen un familiar privado de libertad, pero quieren de alguna manera participar, acercarse, ver de qué manera pueden apoyar, ayudar, colaborar. ¿Apoyar, colaborar en qué? ¿Y qué es lo que perseguimos nosotros? Nosotros tenemos familiares que, salvo alguna situación puntual donde se pueda decir, alguien pueda plantear que hay una injusticia cometida con que nuestro familiar esté privado de libertad, hay un delito cometido, hay un error planteado en la sociedad y hay una justicia que falló. El tema es que hoy hay varias justicias o injusticias operando al mismo tiempo. Hay una justicia que puso una pena y que la persona está en su gran mayoría privado de libertad, aunque hay personas con medidas alternativas. El problema es que las condiciones en las que están nuestras cárceles hoy, todas nuestras unidades penitenciarias, unas más, otras menos, hay sobrepenas enormes por las condiciones de vida de nuestros familiares. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Condiciones de vida que supongo no remiten solo a lo que son recursos o lo edilicio, sino los vínculos, ¿no? La forma en que ellos se vinculan sin una supervisión de arriba. Exacto. Tiene que ver con el hacinamiento que se vive en las cárceles. Hay lugares específicos, como algunos módulos del CONCAR, donde conviven 14 y 16 personas en un lugar que está pensado para 4 o para 6. O sea, ni siquiera hay un espacio, una superficie en ese piso para que todas esas personas puedan estar acostadas. Hay condiciones edilicias deplorables, de falta de agua, de falta de paredes en algunos lados, ni que hablar de goteras. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Porque nosotros esa información la tenemos de sobra. Contame vos, ¿cómo es realmente, no sé si tenés un familiar privado de libertad? Sí. Bueno, ¿cómo es? Ir a verlo, encontrarte con él. Bueno, a eso íbamos. Hay otra parte que es todo lo que tiene que ver con nosotros como familias vinculadas con la cárcel de distintas maneras. En todo lo que debemos superar y afrontar para poder llegar a la visita con nuestro familiar, que es sufrir largas colas para poder que difieren las unidades, pero si vamos a poner el CONCAR como el icono del lugar donde hay mayor población, donde están las peores condiciones, hay colas que pueden llegar a ser de 3 y 4 horas, y esto no es exageración. O sea, puede ser el día entero para poder ir a visitar. Al frío, al sol en verano, con niños, con personas ancianas, que tienen que pasar todo eso y que a veces, cuando llegaron, vienen de muchas horas.
Claro. Porque nuestro país es chiquito, pero sabemos que para venir de Salto, de Paysandú, de Artigas, de Rivera, hay que poner 5 o 6 horas de un transporte interdepartamental, más el tiempo que tendrás que esperar entre que te bajas en Tres Cruces, poder llegar, pasar todas esas horas con un bolso, con lo que pudiste traer, con lo que pudiste juntar para ese paquete. Familias que a veces no tienen trabajo, que cuando lo tienen tienen que pedir a veces para faltar a su trabajo o para cambiar de horario para poder ir, con las consecuencias que eso tiene. Entonces, por eso nosotros como asociación Familias Presentes cada vez vamos tomando más conciencia de cuánto afecta la cárcel a nosotros como sociedad. Empezamos a tomar conciencia. Cuando tomamos el primer contacto con la cárcel, lo primero es la desesperación por las condiciones en que están nuestros familiares. Claro. Después empezamos de a poco, y eso lo hicimos en la asociación, a tomar conciencia de cuánto nos afecta a nosotros. Porque uno naturaliza, como tantas otras cosas, yo me tengo que sobreponer a esto y tengo que poder ir a la cárcel a como dé lugar. Tengo que pasar todas esas horas en esas condiciones, tengo que pasar por una revisación que implica que me desnude, que otra persona me vea desnuda, tengo que pasar por un proceso en el cual hay algunos productos de comida o de higiene que no me van a permitir ingresar, porque de repente yo entendí mal cómo era la lista y si el arroz lo podía llevar o no, o la avena. ¿Y qué pasa si estás tratando de entrar algo que no se puede? No digo droga, pero digo algún producto inocente, pero que no esté en la lista. Pasas mal, supongo, ¿no? Debe ser muy sencillo, ¿no? No es sencillo y ahí hay un gasto que las familias hacemos y que después, llegado el momento, eso no puede ingresar. Y después las propias condiciones de los lugares de visita. Porque créanme que hay lugares de visita donde ni siquiera hay un asiento, no hay una mesa, no hay una ventana que tenga vidrios al día de hoy. El sábado, en un día de lluvia como llovía, no había donde, en algunos módulos del CONCAR, en los salones de visita, no había donde estar parado porque eran charcos de agua. Los baños de las visitas son ciegos. Ciegos porque no tienen ventana, pero ciegos porque no hay luz. Porque uno no sabe cuando entra, a dónde entra y dónde va a encontrar el water o la pileta que necesita para hacer lo que haya que hacer. Entonces, todo eso son condiciones inhumanas. Todo eso es violación de derechos humanos como nosotros. Y nos afecta como familiares, pero nos afecta a todos como sociedad. Porque todos nosotros vivimos, trabajamos, tenemos hijos en las escuelas, vivimos en barrios, nos relacionamos con distintas personas y todo eso afecta a todos. Sí, es como la cadena dominó del efecto de vulnerabilidad, ¿no? De avasallamiento. A mí me gusta mucho realmente, Gabriela, que puedas estar aquí dando esta historia, porque uno, viste que tenemos esa tendencia en la sociedad de poner motes a las cosas, categorizar, y cuánta gente hay que se imagina que el familiar del que está preso debe ser más o menos igual, o viene de una generación de delincuentes, y entonces acá estás escuchando a una madre tan común, tan como puede ser vos, yo, cualquiera, que visualiza perfectamente que el hijo cometió un error, que tiene que cumplir una pena, pero nos está contando que al final terminan como presos todos los familiares, ¿no? Alguien decía la frase, tengo la cárcel en el living de mi casa. ¿Quién dijo eso? Eso fue una mamá familiar de Argentina, porque nosotros hemos tomado contacto con organizaciones de familiares de detenidos de otros países. Integramos ya REMOVE, que es la Red Internacional de Mujeres y Familiares de Detenidos. Bien. Y ella, en una de las primeras conversaciones que mantuvimos, me dijo, yo sentí que la cárcel se había instalado en el living de mi casa. Y realmente es lo que uno siente. ¿Por qué? Porque toda la vida familiar empieza a circular en torno a que tal día voy a ir a la cárcel. Tengo la visita, entonces tengo que juntar el paquete, tengo que juntar los recursos, tengo que ver qué puedo entrar, qué no puedo entrar, qué me puedo poner de ropa, qué no me puedo poner, qué colores puedo ingresar, qué colores no. El familiar que va a ir por primera vez, eso sí, eso ponete, lo otro no te pongas. Eso genera todo un estrés permanente. Entonces realmente la cárcel se instala en el living de nuestra casa y nuestra vida familiar y nuestra vida social pasa a estar marcada por el reloj de la cárcel. O sea que si separamos los tantos, por un lado están trabajando para
todo lo que tiene que ver con la denuncia de la falta de contemplación y respeto a los derechos humanos del familiar dentro del sistema penitenciario. Y en paralelo, el que viven ustedes como visita familiar. Exacto. Bien, ¿se han reunido con el comisionado parlamentario? Sí, nosotros nos hemos reunido ya desde el inicio, el año pasado, con el comisionado, nos hemos reunido con el director del INR, con la Junta Nacional de Drogas, este año continuamos reuniéndonos también con ACE, porque las falencias son en todas las políticas públicas. Hay muchos ministerios que tienen responsabilidad en esto, porque es importante plantear que acá las personas que están privadas de libertad están bajo la custodia del Estado. Por lo tanto, el Estado es responsable de lo bueno y lo malo que le suceda a esa persona. Entonces es el Estado, por lo tanto las autoridades y por lo tanto todos nosotros como sociedad que estamos violando los derechos humanos. Entonces tú me preguntabas por el comisionado, nos hemos reunido en varias oportunidades. Más que el comisionado, ¿qué respuesta van teniendo de esas reuniones con autoridades y ministerios? Bueno, fuimos también al Parlamento, nos reunimos con la Comisión de Seguimiento Carcelario, nos reunimos ahora en el marco de la rendición de cuentas con la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de diputados, porque leímos la rendición de cuentas y, bueno, hay una preocupación general planteada por las propias autoridades que dicen que estamos ante una crisis estructural del sistema carcelario. Entonces fuimos a la rendición de cuentas y decir, bueno, evidentemente van a haber algún tipo de recursos para empezar a mejorar un poquito esta situación. No hay nada. Realmente, con mucho asombro y con mucho horror constatamos que no había nada en la rendición de cuentas respecto al tema. Entonces pedimos estas reuniones con el Parlamento. ¿Se cambiará o no se cambiará algo? Ojalá que sí. Ojalá que los parlamentarios sean sensibles a esta situación. Insistimos, porque el dolor es nuestro, pero el dolor es de todos. Y las consecuencias de lo que está sucediendo adentro de las cárceles es una consecuencia que pagamos todos como sociedad. Porque si seguimos pensando... es como barrer para abajo la alfombra. Lo que si seguimos pensando que seguimos aumentando penas, que seguimos aumentando la cantidad de gente que va presa, que vamos a un índice, a una cantidad de 1.200 personas más por año que van privadas de libertad y que cada vez salen menos, porque en realidad están más tiempo presos, pero además se van quitando no beneficios, porque no son beneficios lo que tienen, son derechos a libertades anticipadas, a transitorias, a redenciones de pena. Entonces nosotros decimos, es un embudo donde cada vez entra más gente, cada vez sale menos gente y las condiciones adentro son cada vez peores. Y nosotros no reclamamos más plazas. Sí, claro, es necesario más plazas porque la gente por lo menos tiene que tener derecho a tener una cama donde dormir. No se puede pensar en rehabilitación si no arrancás por lo menos combatiendo el hacinamiento. Son muchas otras cosas las que hay para hacer. Y también hemos acudido a espacios internacionales. Nosotros, por participar en RIMUD, participamos de una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora en el mes de julio, donde varios países de América Latina denunciamos de alguna manera las situaciones que suceden en las cárceles y especialmente en el trato a los familiares. Y estamos preparando en este momento también un informe como asociación ante el examen periódico universal de derechos humanos que le toca hacer al Uruguay en el año próximo. Gabriela, volvamos a los familiares. Maltrato, dijiste recién. Ya uno se puede dar una idea, obviamente, de que esa misma carencia de recursos en lo edilicio y demás afecta obviamente también al familiar, al que va de visita. Pero, ¿qué más? ¿En qué otros aspectos se podría mejorar cualitativamente el momento de la visita a un familiar privado de libertad? En el trato, en un trato digno, en un trato humano, en que se pusieran recursos, por ejemplo, para que hubiera escáner en todas las unidades penitenciarias. Y no tener que desnudar a la gente. Y no fuera necesario desnudarse. Porque además corre para cualquier edad y todo, ¿no? A cualquier funcionario. Sí. Exacto. Cualquier edad, cualquier condición, no importa si estás embarazada, si es un niño, si es un bebé, si es una mujer que está menstruando. Todos, si es una anciana, todos debemos pasar por esa situación. Entonces pongámonos de alguna manera en situación de que eso cualquiera de nosotros lo vive, nosotros lo vivimos, pero pónganse ustedes en el lugar de que semana a semana
durante años tienen que vivir esa situación. ¿Cuál es el impacto psicológico y emocional que tiene en cada una de las personas y en las familias esta situación? También en nuestro familiar privado de libertad, que sabe que nosotros pasamos por esa situación cuando en realidad no cometimos ningún delito. Ellos sufren por esa situación también. Bien. Preguntas, por favor. Sí, la verdad que yo quiero felicitar la valentía porque no es sencillo encarar una tarea de estas características. Creo que todavía sigue pesando ese estigma. Muchas veces, bueno, algo habrán hecho y entonces los familiares también tienen que pagar de algún modo por lo que hicieron. A mí me tocó trabajar en muchos lugares. En un sitio, en un medio, una persona, un periodista me dijo, los reclusos no tienen familiares. Y no podíamos hacer notas a los familiares porque no existían. Esto es un cambio de paradigma que yo creo que nos hace muy bien a todos, porque, entre otras cosas, ustedes son una pieza fundamental para el afuera, porque en algún momento esos reclusos van a salir. Entonces, más allá de todo lo que tú estás describiendo, que es violencia, que también es violencia, como la que sucede afuera de las cárceles, todo lo que ustedes pasan es también parte de este círculo de la violencia, creo que ustedes son, organizados de esta manera, una piedra fundamental para evitar que haya personas que están ahora durmiendo en la calle, que pasan a engrosar las cifras, que no van ni siquiera a los refugios, porque no quieren volver a ese tipo de institución o a esa institucionalización, para que, bueno, que cuando salgan también tengan un respaldo que tal vez no es del familiar directo, pero es de una organización que está allí sabiendo que necesitan algo más que los 100 y pocos pesos que tienen para cuando salen de la cárcel, así que yo creo que es fundamental. Y mi pregunta va hacia eso. ¿Se está trabajando con la DINALI, con organizaciones para decir, bueno, nosotros también somos un brazo que va a estar o una mano que va a estar cuando el recluso salga del sistema carcelario? Sí, nos reunimos con la DINALI, con la Dirección Nacional del Liberado. Bueno, hay como vías, como canales para seguir trabajando. Nosotros tenemos apenas un año de vida, tenemos muchas puertas abiertas y venimos como realmente sintiéndonos muy bien como organización porque sentimos que realmente esto que tú decías nos lo han dicho en muchos lados. Es un eslabón que estaba faltando, es una voz que no había, era un espacio de organización que era necesario. Y bueno, y así con esa responsabilidad nosotros lo tomamos. Entonces hemos tenido reunión también con liberados que se han acercado a nuestra asociación, que han compartido la angustia de no tener trabajo y venido a compartir la alegría de que sí lo consiguió después de 10 meses de haber salido de la cárcel y de haber rebotado porque en 2 o 3 lados que había tenido trabajo. Cuando se enteraron que había estado privado de libertad lo despidieron. Entonces ahora había tomado la decisión de decirlo. En el mismo día de la entrevista de trabajo decir yo estuve preso. Entonces, bueno, qué difícil, ¿no? Entonces también sigue siendo muy difícil el después, casi tanto como el adentro. Los índices de suicidio en el primer mes de liberación son muy altos. En nuestro país no están estudiados, pero en muchos países de América Latina sí. Entonces es un momento de mucha vulnerabilidad. Pepe. Barrer bajo la alfombra, decía nuestra invitada, y la verdad es que es una frase dura, pero que se ajusta totalmente a la realidad de un sistema político que en su gran mayoría es lo que hace. Barre bajo la alfombra, porque no es un tema que esté en la agenda del sistema político. Insisto, no quiero ser injusto con todo el sistema político, pero en su gran mayoría. Estamos teniendo hoy, con las cifras que mencionaba Victoria, de 15.000 privados de libertad, un privado de libertad cada 200 ciudadanos que no están privados de libertad. Es una cifra enorme para un país de 3 millones y poco de habitantes y que tiene a los privados de libertad en la órbita de un instituto que se llama Instituto Nacional de Rehabilitación. Imagínense cualquier instituto bajo la órbita del Estado, con el nombre que ustedes le quieran poner, pero que no cumpla con la tarea que tiene en el nombre que origina precisamente su gestión. Lo que menos estamos haciendo es la rehabilitación de los reclusos. Y la verdad es que es muy doloroso lo que usted plantea, porque son los familiares que tienen que estar en uno de los momentos más cercanos que pueden tener, que es una visita. ¿Cuánto dura una visita? No estoy hablando de que llegan, todo lo que significa, como usted decía, por ejemplo, venir desde el interior o el tiempo de espera, sino en el momento en que se encuentran con ese amigo, familiar, ¿cuánto tiempo están? Sabés que eso depende mucho, porque en realidad el horario de la visita es en general, puede haber pequeñas diferencias, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde.
Pero aunque tú hayas llegado a las 3, las 4, las 6 de la mañana, como lamentablemente muchas familias no te dejan entrar hasta las 9. Claro, el tiempo que implica... No, eso por un lado, pero además el tiempo que implica la cola, la revisación, de pronto tú entras, si llegaste cerca a las 9, vas a entrar a las 12, la 1. ¿Para estar cuánto tiempo? Hasta las 3 de la tarde. Pero entonces, con la persona hasta las 3 de la tarde puede claro. estar... Perdón, ¿de 9 a 12 te puede llevar todo ese proceso de ingreso? Sí, claro. Sí, claro. Es un disparate. Puede pasar que uno, por razones, hay personas que por razones laborales llegue 10:30 a 11, porque hay tiempo para registrarse en general, tipo hasta la 1 de la tarde, se haya registrado, haga la cola. Cuando llega el momento de la revisación, son las 2 y pico de la tarde. Cuando llega al módulo, porque en realidad en lugares como el Penal de Libertad, la Cárcel de Canelones, el CONCAR, después que uno hace los trámites y la revisación, hasta el módulo puede tener que caminar 2, 3, 4 cuadras, llega y la visita terminó. Le permiten dejar el paquete, pero no puede ver a ese familiar. Gabriela, historias que escuchamos muchas veces por ahí, que son la de los extremos, ¿no? ¿Qué hace una madre cuando su hijo, por ejemplo, ¿no? Privado de libertad, le pide que ingrese algo, que puede ser sustancias, armas, lo que fuere, porque lo van a matar? Esa madre, ¿qué hace? Primero desespera, en primer lugar desespera, ¿no? Y después, según el asesoramiento que haya tenido, según su temple, va a hacer lo que va a hacer. Muchas veces va a claudicar y pensando en la vida de su hijo, va a ingresar eso, o va a depositar ese dinero por una droga que el hijo consumió y que si no la paga, hay una promesa de muerte. Hoy esta asociación es contención para estas situaciones, las llaman desesperadas para Tratamos de serlo, estamos lejos de poder serlo, sí, pero muy tratamos de ser el ¿sabes? espacio de contención de muchas madres. Para tomar la decisión más acertada. Para tratar ¿no? de que nunca la alternativa es pagar. Y a las madres y a los familiares que nos estén escuchando, nunca la alternativa es pagar. La alternativa es denunciar en los lugares que hay que denunciar, con todos los miedos que eso nos puede provocar. Porque siempre sabemos que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer afuera va a repercutir en el familiar que está adentro. Y yo no quiero dejar de mencionar una cosa, Victoria. El sábado tuvimos la triste noticia, que se conoció públicamente ayer, de que falleció un muchacho de 30 años en un módulo del CONCAR, ¿no? Lo encontraron muerto en su celda. Se están investigando cuáles son las razones, se han planteado distintas hipótesis. Nosotros, hasta que no haya un pronunciamiento, no sabemos. Bueno, se está investigando el comisionado parlamentario, la Facultad de Medicina, la Fiscalía. Esa situación hizo que muchas personas no durmiéramos en toda esa noche. Provoca llanto, provoca desesperación, provoca depresión en las personas en general y en las madres en particular. Porque el sábado fue César, que es lo único que voy a dar, es el nombre, y quiero aprovechar a saludar con un abrazo muy fuerte de todos los que integramos familias presentes a esa madre y a esos familiares de César. Porque cada vez que sucede una cosa de estas, nos está sucediendo a nosotros. Porque hoy fue otro, mañana es nuestro familiar. Porque uno amanece todos los días sin saber qué es lo que va a suceder. Y realmente es así como se vive, por meses y por años. En Uruguay no está estudiado, cuando nosotros nos integramos a RIMUF, la red internacional que les mencionaba, ya se había hecho un estudio del impacto de la cárcel en las familias en varios países de América Latina. Y en ese estudio se plantea que por cada persona privada de libertad hay al menos un impacto directo en 5 o 6 personas, de las cuales 1 o 2 son menores de edad. ¿Cómo impacta? Impacta en que las personas pierden el trabajo, en que se apartan de sus espacios de socialización, en que disminuyen sus ingresos, en que los menores empiezan a tener menor rendimiento escolar, en que se medicalizan, en que abandonan sus controles cotidianos de salud. O sea, hay una depresión absoluta. Está estudiado de todo el impacto en las familias de las víctimas de los por ejemplo, homicidios o de los... porque obviamente es lo mismo, ¿no? Es más, del sufrimiento más
más inocente todavía. Con el impacto que tiene un delito en tantas familias, ¿no? Es terrible si te lo vas a pensar Por así. eso nosotros, ahora que tú mencionás eso, hemos reflexionado mucho y queremos ocuparnos de algunos temas para adelante con la organización, cuando podamos seguir avanzando, consolidándonos, que hay. Uno de ellos es la justicia restaurativa. ¿Qué es esto que tiene que ver? ¿Quiénes somos los afectados en un proceso donde se cometió un delito? En primer lugar, hay un ofensor o una ofensora y una víctima o un grupo de víctimas. La justicia repara algunas cosas en cuanto a una pena por el delito. Ahora, ¿realmente pensamos que con esa pena estamos reparando las situaciones emocionales que han vivido esas distintas partes? Entonces, realmente, hay países ¿tienen donde... reparación? ¿Tendrán reparación? Bueno, yo creo que sí, ¿sabes? Porque el ser humano tenemos una capacidad de salir adelante muy grande. Resiliencia. Sí, pero necesitamos el apoyo para eso y los espacios y los ámbitos. Entonces, realmente creo que tenemos que, si como sociedad nos está pasando esto, que tenemos 15.000 personas privadas de libertad, por lo tanto, sumemos 15.000 por 6 y veamos cuántas personas somos afectadas directamente por un privado de libertad. Pongamos también todos los afectados como víctimas y familiares de víctimas. Bueno, vamos a tener que empezar a hacer algunas otras cosas que no son las que estamos haciendo. Porque lo que estamos haciendo, creo que a todos nos va quedando claro que no está sirviendo. Bien. Le pedimos una última reflexión a nuestra invitada antes de despedirla. Si hay algo más concreto que quiere plantear. Y mirá, decirle en primer lugar a todas las familias que se acerquen, que se unan, que nos unamos, porque en realidad vivir estas cosas en soledad no nos lleva a ningún lado. Y también como sociedad, que realmente empecemos a hacernos cargo, cada uno de nosotros desde nuestro lugar, de lo que podemos hacer como sociedad. Verónica planteaba, bueno, hay personas en situación de calle. Empecemos a mirar a los ojos a esas personas en situación de calle. A veces tan solo eso cambia una situación de vida. Empecemos a pensar que las personas que viven hoy presas son personas y que son la responsabilidad de todos nosotros hacer algo directa o indirectamente por una mejor condición de vida de ellos, aun si lo queremos pensar en términos egoístas. Por mí, como integrante de la sociedad, voy a tratar de que esa persona esté mejor porque tarde o temprano va a estar integrado de nuevo a la sociedad. Y mientras está preso, además, tiene una esposa, tiene hijos, tiene madre. Y como además son jóvenes, porque la mayor parte de nuestros privados de libertad son jóvenes, tienen baja escolarización, son pobres, son los padres actuales o futuros de los hijos de nuestro país. Entonces la responsabilidad es de todos. Gabriela Rodríguez, presidenta de la Asociación Familias Presentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa y ya venimos.